Hola, soy María Teresa Priego. Acompáñanos a conversar abiertamente los cambios generacionales y sus desencuentros. Cada generación vive las transformaciones que surgen con el paso de las décadas. En las familias, las diferencias se manejan de manera afortunada, desafortunada, muy desafortunada y en algunos casos no se resuelven nunca. El abanico de las posibilidades es tan amplio como familias existen. Las personas adultas, la mayoría de las veces, tendemos a suponer que hijas e hijos deben conservar y repetir de la manera lo más cercana posible las reglas de vida que les enseñamos. Pero cada generación nace a tiempos nuevos y trae consigo sus cuestionamientos hacia sus mayores y trae también, además, la necesidad de elegir sus propias reglas y el modo de vida que prefieran. Siguen existiendo familias autoritarias en las que las diferencias padres, hijas, hijos se pagan muy caros en términos emocionales. Familias en las que suele estar prohibido conversar de lo que importa. En otras, las diferencias pueden hablarse y trabajarse. En el mejor de los casos, ambas partes se entienden y cohabitan en el respeto. También sabemos de distancias y rupturas cuando las diferencias son irreconciliables. Para hablarnos de este tema nos acompañan hoy Ana Laura Lozano, filósofa, socióloga, especialista en derechos humanos, participación cívica y personas con discapacidad, y Brenda Medina, pedagoga, especialista en la participación de las mujeres en los movimientos estudiantiles y en el análisis de la violencia en la educación superior en México. No se pierdan nuestros sondeos de calle y, como siempre, la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Desencuentros generacionales. Comencemos por la definición de generación que nos aporta la Red Internacional para el Estudio de los Asuntos Generacionales. El concepto de generación se utiliza para analizar la interacción importante en términos de identidad de los comportamientos y las relaciones sociales con la afiliación a cohortes demográficas, con las líneas de parentesco, con la pertenencia a una organización o con la experiencia de acontecimientos históricos. El concepto centra su atención en los pensamientos, los sentimientos, los deseos y comportamientos, las formas de vida y los cursos vitales tanto de individuos como de actores colectivos. Crecemos inmersos en las relaciones intergeneracionales, el padre y la madre en la familia nuclear, tías, tíos, abuelas y abuelos en la familia extensa. Somos el producto de las historias de vida y las experiencias de quienes nos anteceden y llegamos al mismo tiempo a vivir en un mundo en continua transformación. Cuando hablamos de la siguiente generación, admitimos que a partir de lo que ya conocemos, de lo que ya existe, se está creando algo nuevo. Pero ¿qué tan dispuestos estamos para aceptar lo nuevo cuando puede vivirse como una irrupción que cuestiona y altera nuestra manera de ver y vivir la vida? Los cambios generacionales suelen provocar fricciones. Crean una incomprensión que en ocasiones llega al punto de lo que llamamos el choque generacional, que va desde la música que se escucha, la manera de vestirse, el uso de las tecnologías, las dimensiones de la preocupación por el medio ambiente. En el caso de lo que hoy llamamos hostigamiento o acoso sexual, el cambio ha sido enorme. ¿Cuántas conductas naturalizadas en las generaciones anteriores hoy se consideran inaceptables? Lo mismo ha ocurrido con la diversidad sexual y los derechos de la comunidad LGBTI+. Existe una cierta conexión generacional que tiene para las personas un valor identitario, pero que está atravesada, por supuesto, por las diferencias culturales, religiosas, de clases, de grupos étnicos. La constante es la dificultad que en la mayoría de los casos podemos encontrar entre las generaciones anteriores y las nuevas. Basta pensar en lo que consideraba propio de un hombre o de una mujer en tiempos de nuestras abuelas y abuelos para medir las dimensiones del cambio y las disputas que ha traído consigo entre padres, madres, hija e hijos. ¿Cómo puede la generación de las personas adultas transmitir su experiencia sin imponerla? Abrirse a la escucha de las y los jóvenes.
¿Cómo pueden las y los jóvenes aprender a escuchar y entender que de las vivencias que los preceden hay mucho por aprender? Bienvenida Ana Laura Lozano, filósofa y socióloga, y Brenda Medina, pedagoga y especialista en violencia de género en la educación superior. Ana Laura, Brenda, gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un placer. Muchísimas gracias, Tere. Es un placer acompañarlas. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos para ir así como de lo particular a lo general, por la parte más íntima y más testimonial de lo que fue la experiencia para ustedes de ese desencuentro generacional con la familia? Bueno, no sabría exactamente por dónde empezar, pero en principio... Cuando eras niña, todo comenzó cuando, como decía Woody Allen. Una vez. Sí, en principio yo podría decir que efectivamente las primeras diferencias tuvieron que ver en la relación con mis padres, que si bien es una buena relación actualmente, yo siempre me presenté como una persona que cuestionaba, que estaba inconforme. ¿Te presentaste o eras? Era, ese es un excelente punto. Y creo que en algún punto, cuando estas preguntas y este cuestionamiento se tornaron más complejos, ¿no? Para las cuales no tenían respuestas, hubo como un choque, ¿no? Un choque, no sé si llamarlo generacional, pero un choque como de ideológico, un choque como de unos padres que tienen una formación y que se dedican a eso, ¿no? A la orientación familiar y tal. Y de pronto no tener las respuestas de qué hacer, ¿no? Con estas preguntas y de qué hacer con estas acciones. ¿Cuáles eran las preguntas? Cuestionaba mucho el tema de la religión, ¿no? Que siempre fue algo que se daba por sentado, una familia pues conservadora, católica, piadosa. Pero además, o sea, yo añadiría el hecho de que también fue el contexto, ¿no? O sea, era la diferencia generacional, esta postura y estos principios familiares, pero también, pues, yo crecí en Culiacán, Sinaloa, nací, crecí ahí, y entonces era una sociedad, al menos en ese entonces, particularmente conservadora y cerrada para muchos temas, y también concretamente en los círculos sociales en los que yo me movía, y eso generó un choque, ¿no? Que yo no estaba conforme con las reglas de la escuela y no estaba conforme con cómo se hacían las cosas, pero cosas hasta muy básicas, ¿no? Empezó como cuando mi papá me intentó enseñar a jugar ajedrez, que es una de sus pasiones. No lo logramos porque yo necesitaba una explicación sobre de dónde venían esas reglas y por qué el caballo se mueve como se mueve y por qué el peón se mueve como se mueve. Y ante la imposibilidad pero seguramente que hubo reglas que te tocaron más en la piel que el juego de ajedrez. Por supuesto, ¿no? Esto es por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que para mí siempre era importante entender qué había detrás de todo. El por qué yo lo digo siempre fue insuficiente, o porque es así no es suficiente. Necesito entender la razón detrás de ello, ¿no? Y quizá siga las reglas y lo entiendo. Y conforme fui creciendo en la adolescencia, pues era con respecto a la religión, era con respecto a la sociedad en general. Creo que hay muchas cosas... La idea de mujer, por ejemplo. La idea de mujer y del rol de la mujer. O sea, sin duda alguna, mucho tuvo que ver con eso. O sea, cuestionaba el hecho de por qué mi mamá es la que tiene que lavar los platos y mi papá no, por ejemplo. Y al final, pues, eso llevó a un choque, ¿no? Llevó a conflictos durante mi adolescencia que eventualmente superamos, pero que fueron difíciles durante esa transición. ¿Y tú, Bren? Fíjate que me identifico con lo que está comentando Ana Laura, porque a mí generacionalmente, por ejemplo, me tocó crecer en la Ciudad de México. Igual, si bien mis papás y mi familia, pues, se adscribían católicos, no eran personas ortodoxas o que fueran todo el tiempo a misa. Pero sí me tocó este choque con la cuestión de ser mujer, del género, porque yo no me identificaba con lo femenino, ni con los juguetes, ni con la ropa. O sea, por ejemplo, tengo una hermana gemela, cuata, que se llama Andrea, y tal vez Sandra quería el microornito o la Barbie, pero yo quería un Action Man, yo quería los carritos. No, empezando por los juguetes. También esta cuestión de los juegos, yo quería juegos más rudos, empecé a usar la bicicleta a los 3 años. La primera vez que le dije a mi mamá que me gustaban las niñas, yo tenía 4 años y era como... A ver, repítemelo despacito. ¿A los 4 años tú sabías eso? Sí. ¿Cómo lo descubriste? Porque me di cuenta que me interesaban más las niñas que los niños.
No, bueno, pero interesar, ¿qué quieres decir? Me llamaba más la atención acercarme a ellas, jugar con ellas, tratar con ellas que con los niños. O sea, yo sabía o intuía algo que me acercaba más a las niñas, a las mujeres, que a los chicos, que a los hombres. ¿Y qué dijo tu mamá cuando le dijiste eso a los 4 años? Es que le da lo que me deja. No me creyó, se rió, no me creyó, hasta que después se lo volví a decir a los 15 años y fue el escándalo. ¿Y qué, perdón? Y fue el escándalo. Pero por lo menos de mi infancia, sí era esta cuestión de que yo no quería ser femenina. Aparte, mi mamá nos vestía igual a mí y a mi hermana, hasta que llegó un momento que mi hermana y yo a los 10 años así nos rebelamos y le dijimos, no nos queremos volver a vestir igual, no nos vistas igual. Y mi mamá nos ponía conjuntos, ¿no? Así desde los pañaleros hasta los trajecitos, ¿no? Y pues no. ¿Y tu hermana podía ajustarse más a los roles que estaban destinados para nosotras? Sí, o sea, con mi hermana nunca hubo tanto tema porque mi hermana pudo entrar en esta parte más estereotípica de los roles, ¿no? Por ejemplo, ser arquitecta, usar colores pastel, no estar metida en el activismo como yo. Y a mí me gustan más los colores oscuros, me gustan las cosas más rudas. Ya estaba buscando de alguna manera mi identidad, entender mi sexualidad. Entonces, o sea, generacionalmente, para mis papás fue un reto entenderme, porque yo siempre estaba contracorriente con lo que yo quería o con lo que yo pensaba desde muy chica. ¿Y ellos qué sentían ante esa diferencia? Cuando yo se los llegué a preguntar, sobre todo lo que más me externaba mi mamá era una preocupación, como de, ¿y ahora qué hago con Brenda? Como de, es que Brenda quiere hacer esto, Brenda... Tal. Con mi papá no hubo tanto tema. Mi papá fue más flexible. Entonces, por ejemplo, mi papá me dio un PlayStation, me compró un Action Man. O sea, mi papá con eso jamás tuvo tema, pero para mi mamá sí era disruptivo. Entonces mi mamá era como no saber qué hacer y tratar de decirme las cosas, así fuera con regaños o con cariño, pero entiendo que para mi mamá era no tener las herramientas en ese momento. Sí, claro. Nos vamos a interrumpir un momentito. Les comparto una frase del escritor Bernard Shaw. Cito, la vida no es para mí una vela breve, es una suerte de espléndida antorcha que me fue dado sostener por un momento y quiero que arda lo más brillantemente posible antes de pasarla a las generaciones futuras. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación con Ana Laura Lozano y Brenda Medina. Nuestro tema, cambios generacionales y desencuentros. Yo les quiero comentar porque imagínense lo que era para una mujer una adolescencia en los años 70 en el sureste mexicano. Entonces, yo sí confieso que lo mío con mi papá y mi mamá, y sobre todo con mamá, fue choque de trenes. O sea, no fue desacuerdo, no fue verdaderamente brutal. Y sobre todo con mamá, y yo tengo la impresión que porque para ella lo que estaba detrás era como una forma de desamor de mi parte. Como si al yo ser distinta a ella, y curiosamente yo era la que jugaba las muñecas y mi hermana la que me las regalaba y tenía 5 años menos que yo, ¿no? Pero sí hubo mucha rebelión con respecto a los roles de mi parte porque no los entendía ni los deseaba. Pero me daba tristeza darme cuenta en aquellas épocas y seguirlo pensando que para ella, si yo no repetía una forma de vida, era que yo no la quería, que no la respetaba o que no la admiraba, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú, Ana Laura? Yo creo que pudo haber habido algo de eso, pero no estoy tan segura. Creo que como yo lo viví y como en todo caso yo lo percibí, es la imposibilidad de dar una respuesta, ¿no? Y de controlar un poco, ¿no? Esta persona se nos está saliendo de control, está haciendo preguntas, más allá además de la esfera familiar, ¿no? Porque siempre fui así, de niña, creciendo, pero era, de hecho, la niña de 10 y bien portada y la que cumplía con todas las expectativas en otros contextos, pero eso dejó de pasar una vez que entré a la adolescencia, que entré a la secundaria. ¿Por qué dejó de pasar? No lo sé.
O sea, fue como... No, sí. No lo sé. O sea, supongo que tuvo que ver como el componente de la edad y la adolescencia y lo que viene con la adolescencia, pero... ¿En qué no estabas de acuerdo con lo que ellos esperaban? Era el tema de la religión y era el tema de las reglas y era el tema de por qué... ¿Cuáles específicamente? Pues de la escuela, de por qué tengo que usar un uniforme. Y, o sea, empieza por ahí, pero era la imposición también de la religión en la escuela y la imposición de ciertas normas y expectativas y roles de género. Esto tanto en la casa como en la escuela y en general, la sociedad en general. Y además yo empecé a confrontar mucho a los maestros cuando había una injusticia, cuando había, cuando un profesor trataba mal a otra persona. Para mí me tocaba personalmente, ¿no? Y yo era la que entraba a defender. Y esto se veía venir desde que estaba más pequeña. Por ejemplo, tuve un par de compañeras con discapacidad y había pues eso, las trataban terriblemente, ¿no? Y la escuela no hacía gran cosa al respecto. Y eso a mí me dolía muchísimo, ¿no? Y cuando yo las invitaba, por ejemplo, a mis fiestas de cumpleaños y como mis amigas las rechazaban, y entonces yo iba y me peleaba y forzaba a todo el mundo a jugar con la niña con discapacidad. Y entonces esto siempre estuvo en mí, pero no, digamos que no era confrontativa o no era tan disruptiva como tú decías, ¿no? O sea, poco a poco eso empezó a ocurrir y de repente empecé a confrontar, empecé a cuestionar a los profesores, a las personas que tenía enfrente y luego también ocurrió a la par que... Pero no podían responder a lo que de tu parte era un llamado a lo justo. Sí, y creo que en ese sentido mis papás no tenían tanto el problema con el tema de la justicia, porque ellos me lo fomentaron y eso sí se los reconozco completamente, pero era el tema de la reputación, era de cómo lo estaba haciendo. Ya llegamos a la verdad profunda. Era de cómo las lo mujeres estaba y la haciendo. reputación. Sí, exacto. Y cómo lo estaba diciendo. Pero lo y de en la qué reputación contexto. está más atravesado, más que por ser una lideresa de lo que es justo, está atravesado desde el discurso religioso y desde el conservadurismo, porque hace uno con el cuerpo y con la cuerpa, ¿no? Más bien. Sí, y quizá esto no estaba tan claro y no era el tema, por ejemplo, durante la secundaria, es decir, entre los 12 y 14 años, pero sí lo fue así en la prepa, cuando ya empezaron los novios y a salir y tal. ¿Cómo? De que la hija va a salir con el metalero de pelo largo, con mala reputación, ¿no? Y cómo mi hija se empezó a vestir de negro, que eso ya se veía venir desde la secundaria, pero empecé a tomar decisiones sobre cómo me vestía, con quién salía, las cosas que decía, la música que escuchaba. Y entonces, si le sumas a eso el contexto conservador, en donde la gente, por lo que escuchaba, empezaba a decir que yo era satánica o que yo era... Eso, pero vamos con Bren, porque eso de que era satánica lo tienes que contar con más detalle por todo lo que implicó que fueras tan villana. Y Bren, ¿para ti cómo fue? Sí me identifico con lo que estás contando, a pesar de que estaba yo en el contexto de la ciudad, porque igual me pasó que no quería lo femenino. Entro a la secundaria, me inclino más, por ejemplo, por el rock. Mi papá es baterista, es músico y es médico. Entonces ya me había empezado a inclinarme más por la música y me inclino más por las artes y las humanidades. Entonces cuando doy este salto, por ejemplo, de la secundaria al bachillerato, así recuerdo que fue el momento en el que pues, fue este choque de trenes, tomando esta alegoría de lo que tú comentabas. Porque de repente paso de una secundaria donde tenía que tener un buen promedio y usar uniforme y entro a la UNAM. Yo entro a Prepa 5 donde podía llegar de civil, podía entrar y salir de la escuela cuando quisiera, había menos control por parte de mis papás ya no se fijaban en mis calificaciones. Y entonces cuando empiezo a ver, o sea, cómo me siento, qué soy y quiero, y empiezo a externar eso en mi familia, me doy cuenta que ahí me encuentro con un golpe generacional. No sé, me acuerdo cuando le llegué a decir a mis papás que no era heterosexual. Y para mi mamá fue así el escándalo, mi papá también. Me decían que no lo creía, no, que no era posible. ¿Con qué lo asociaban? No lo asociaban específicamente con una persona o figura, pero pensaban que
o sea, que no era posible, que cómo era hacer eso. Me acuerdo que una vez hasta mi mamá me dijo, es que es lo más barbaján que me has dicho, ¿no? Me acuerdo, eso pasó en 2011 y mi mamá estaba así asustada. La degeneradez y el desprestigio humano, como decía Cortázar. O sea, mi papá me decía, lo entiendo, pero no lo creo. Y porque me decía, es que hay enfermeras homosexuales en mi hospital, ¿no? Un comentario que me hizo así, me acuerdo todavía. Pero mi mamá estaba así espantada, es que no me puedo imaginar que estés con otra mujer. Y yo así de... O sea, yo ni siquiera había tenido como tal relaciones sexuales, solo les había dicho que no era heterosexual. Y estaban así espantadísimos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que yo estaba buscando leer libros sobre temas de sexualidad en la UNAM y mis papás ya estaban pensando en meterme a un grupo de AA, a llevar un cuarto y quinto paso, pensando que de alguna manera eso iba a cambiar No, algo. pero eso también. Vamos con la satánica y luego a eso que te sucedió a ti, porque ahí también comparten experiencias, ¿no? En distintos grados de espanto. Pero vamos a presentar el fetiche, chicas. 2 obras de la pintora Diana Michelle Galaviz Valles, originaria de Durango. La primera, Fui feliz cuando la encontré, la descubrí por Facebook. Es Fernando y Leonor, la familia alrededor de una pareja el día de su matrimonio. Y la segunda, María y Sabino. Distintas generaciones en el retrato de una familia extensa. Diana Michelle tiene 30 años, es egresada de la carrera en Artes Visuales de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez de Durango. En una entrevista, Michelle explicó el significado de la serie llamada A Imagen y Semejanza. Cito, la serie la dividí primero en arquetipos de mamá, papá e hijos, y ya sobre eso trabajé conceptos que se desarrollaban alrededor de cómo la sobreadoración que luego existe hacia los padres o de los padres hacia los hijos. Eso no lo vi en mi caso, nos aclara, pero sí en generaciones atrás. También nos dice que su obra es como el análisis y la crítica del tributo que se ofrece de manera inconsciente, donde una se dice a sí misma, cito, se hace de esta forma y yo también lo tengo que hacer porque así me enseñaron. La serie hace referencia a aceptar que tus padres no son como son, nos explica, y no van a cambiar. Después habrá que matarlos, en lo simbólico agrego yo, que se refiere a que los aceptas y los sueltas completamente para ser autónoma. Entonces regresamos. Ahora sí, ¿qué edad tenías cuando hubo esta experiencia? Bueno, cuéntanos. Claro, fue a los 15 años y el contexto era, de nuevo, Culiacán, Sinaloa, sociedad conservadora, cerrada, con muy poca aceptación, al menos en ese entonces, a la diferencia, a lo que sea que fuera la diferencia, o sea, aunque sea una forma de pensar ligeramente distinta, una forma de vestirse ligeramente distinta. Mi escuela, donde había estado toda la vida, tenía hasta la secundaria, entro a una nueva escuela donde hago nuevos amigos, nuevas amistades que estaban más alineadas a mi forma de ser, a mi forma de pensar, a la música que yo escuchaba. Y eso, pues, detonó todas las alarmas, porque además vino con una crisis reputacional en donde la gente empezó a hablar, o sea, colegas de mis padres, amigos de mis padres, la gente de la escuela, pues hablar de esta se está juntando con los satánicos, ¿no? y con los darks o los góticos y los metaleros. Entonces, eso fue un problema, ¿no? Nunca fue un problema, por ejemplo, que me gustara cierto tipo de música durante mi vida porque me lo fomentaron. No, los Bee Gees estaba bien y ABBA, pero a ver, ¿qué te pasó? No, lo que quiero decir es que lo que es interesante del fenómeno es que a mí me fomentaron el gusto y la pasión por la música, pero de pronto cuando hubo una crisis reputacional fue cuando hubo un problema. Entonces, en ese contexto... Te tengo que interrumpir otra vez, perdón. ¿Todo bien? No es que le tenga miedo al tema, es que vamos a ir un corte. Primero las plazas y las voces. Las preguntas fueron, entre la diversidad generacional, ¿realmente somos tan diferentes? ¿Cómo nos relacionamos entre generaciones? Y después vamos a un corte. Yo creo que la diversidad de generaciones no somos tan diferentes, o sea, sí hay como un punto de diferencia en cuanto a pensamientos, pero mucha gente se espanta, por ejemplo, ahorita los viejitos. Se espantan porque la niña tuvo a los 15 a su bebé, pero antes había señoras que se embarazaban a los 13 años, ¿no? Entonces no somos tan diferentes, yo creo que más bien es educación.
O sea, la educación que recibimos es muy diferente a la generación anterior. La forma en la que yo creo que nos podemos relacionar con la generación anterior o con las nuevas generaciones, en mi caso, pues yo creo que es educándote, leyendo, informándote acerca de todo lo que es lo que está de moda, la educación que recibieron las personas anteriores, como el ejemplo de los viejitos. Yo creo que entre las generaciones sí somos muy diferentes, en especial porque pues muchas veces somos criados conforme a lo que nuestros padres, por ejemplo, les hace falta, ¿no? Entonces, digamos que hay una generación que creció en la guerra, cría a sus hijos conforme a eso, ¿no? O sea, cría a sus hijos conforme a lo que le faltó o lo que sí tuvo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en mi caso o en el caso de muchas personas que conozco de mi edad, he sido testigo de que nuestros padres nos dicen, yo te estoy tratando de dar todo lo que yo no tuve. Entonces yo creo que sí somos muy diferentes porque estamos siendo criados por una generación que está tratando de cambiar lo que la generación pasada hizo con ellos. Todas las diversidades que existen, yo creo que sí somos muy diferentes. De hecho, creo que tenemos diferentes nombres y eso se da por algo. Mi generación de hoy no es la misma de la hace 10 años, hace 15, hace 20 y no creo que tampoco sea igual a las que vienen próximamente, dentro de 20 o de 30 años. Yo creo que entre la diversidad generacional sí somos diferentes, sobre todo por el acceso a la información que nosotros tenemos y que otras generaciones no tuvieron. ¿Y a usted cómo le fue con la diferencia generacional con su madre, con su padre, con la familia en general? ¿Y cómo le fue con la diferencia con sus hijos? ¿Cómo le está yendo si es que los tiene? Entonces nos ibas a contar. Claro. Bueno, el contexto, rumores de que era satánica por la música que escuchaba, por cómo me vestía y pues pueblo chico, infierno grande, y eso nos lleva a que mis papás se preocuparan, ¿no? Como, ¿será real esto? Y entonces esto, pasan muchas cosas, pero en algún punto me llevan a platicar con un sacerdote. A esas alturas, después de muchos pleitos, discusiones, desencuentros, estaba eligiendo mis batallas y fue de, ok, voy a hablar con el sacerdote. Y llegamos a la oficina del sacerdote, mi mamá queda afuera en las banquitas y paso y el señor pues empieza a preguntarme si, la primera pregunta fue si yo quería ser feliz y yo pues empecé a tener ahí como toda una discusión filosófica al respecto de, bueno, todo el mundo quiere ser feliz, pero depende de lo que queramos ser, lo que consideramos que es la felicidad. Y una cosa llevó a la otra y me dio a beber, darle un trago a agua exorcizada, que no bendita, aparentemente no es lo mismo. Y me enredó un rosario, porque la pregunta previa fue si yo estaba dispuesta a hacer todo para ser feliz. Y yo, pues, depende qué es todo, pero bueno. Entonces, bueno, rosario en mano, me pide repetir las oraciones clásicas y entonces en algún punto me pide cerrar los ojos y empieza a nombrar a todo el Olimpo del infierno y a pedir que salieran de mi cuerpo, entre ellos. O sea, Satanás, Lucifer, sí, Belcebú. Y uno sin nombre como el demonio de las artes oscuras, que desconozco cuál sea ese, pero me parece fascinante. Y al final cerró ¿Qué sentías tú? Mucho desconcierto, mucha confusión, algo de cinismo adolescente de, es verdad que consideraban o consideran mi situación tan grave como para meritar esto. ¿Lo hablaste con tus papás? ¿Les preguntaste si les parecía tan grave como para eso? Sí, pero después de unos días de no tener mucha conversación porque estaba muy frustrada y no lo podía articular del todo bien. Pero después de eso, cuando ya lo pudimos hablar, no lo hablamos una vez, sino lo hemos hablado muchas veces. Y la perspectiva de mi madre es, yo te llevé a hablar con un sacerdote, no te llevé a exorcizar. Y yo, bueno, lo que pasó fue un exorcismo. Claro. ¿Y en tu caso, Bren? Pues entiendo esta cuestión que estás planteando de esta confusión porque me pasó parecido. Tengo 15 años... Tenía un bajo promedio, venía de tener un buen promedio en la secundaria, estaba este cuestionamiento sobre mi sexualidad. Mis papás deciden orientarse con otra persona
Y de repente, el último mes antes de mi cumpleaños 16, me llevan a un grupo de AA donde cada lunes, así me acuerdo que fue del 27 de abril al 13 de mayo del 2012, que durante un mes me estuvieron llevando a pláticas donde me hablaban sobre si yo tenía algún problema de adicción, porque pues ya a los 15 años ya había probado por primera vez alcohol en mi vida. Una vez llegué tomada por primera vez y ahí fue cuando se hizo el escándalo de cómo había tomado alcohol y cómo que no era heterosexual. ¿Tú estabas en el grupo? Sí, me metieron. O sea, me manejaron que yo tenía que ir a ese grupo y me llevaron un mes a pláticas y luego me llevaron a un retiro en una hacienda. Ajá. Donde no me dejaron dormir y comer en 3 días. ¿De verdad? Sí, los 3 días no dormí, no comí. Es una terapia de conversión, ¿no? Sí, fue una... O sea, y esos 3 días me bombardearon con... Había, sobre todo hombres, eran exreclusos que habían salido de algún penal, que estaban relatando delitos sexuales y cosas que habían cometido. Y yo no entendía por qué estaba ahí, si a mí solo me acusaban de haber ingerido alcohol y que podía tener alcoholismo, ¿no? Pero ¿no te aclararon que estaban esperando que de alguna manera esa terapia te heterosexualizara? Pues, o sea, la intención que había en ese momento era que yo no fuera bisexual, que porque no podía hacer en ese momento esa orientación, ¿no? Porque yo les había dicho que era bisexual. Afortunadamente me identificó como lesbiana, pero en ese momento entendí, o sea, hasta ahorita sé que hasta ahorita sé que eso fue un delito, que eso era bifobia, que era homofobia, que yo estuve en mucho riesgo porque me llevaron 3 días a un lugar, hasta el día de hoy no sé dónde estuve. Claro, porque no sé a dónde los me llevaron. autobuses cubrían las ventanas, Exacto. ¿verdad? Para que las personas no supieran a dónde van. Entonces, o sea, estuve en ese proceso, escuché narraciones horribles de lo que hicieron muchos hombres, mujeres, ¿no? A mí solo me tocó decir, pues, el contexto en el que yo venía de mi familia, y ya después regresé y me recibieron y ahora tenía que ir cada mes a una plática, pero obviamente yo no quería eso. Esos son los hechos. Pero ¿y tus emociones? ¿Tú qué sentiste? Estaba muy confundida, estaba muy asustada. Fue un evento muy traumático. Yo no alcanzaba a entender por qué había ido a un lugar donde había estado con gente que hablaba de delitos sexuales y de crímenes, señores de 40, de 50. Yo tenía 15 años, yo ni siquiera tenía la mayoría de edad. ¡Qué espanto! ¿Y eran adultos hablándote de qué? O sea, haciendo como media culpa. Yo hice, cometí tal eran delito. figuras de... O sea, era tanto la gente que estaba confesando como la gente que era tu padrino, madrina. Tuve la suerte de que conocí ahí a alguien que era trans, una lesbiana, otra chica que había sido bisexual, que me orientaron y me dijeron, tú no tienes que estar aquí, tú solo vive tu sexualidad y preocúpate por eso. Entonces, durante esos años fue la época en la que tuve más peleas con mis papás, porque estaba esta cuestión de el tema que tenían con mi sexualidad. Mi mamá no quería que se lo dijera a nadie, mi papá no ignoraba el tema, lo evadía. No, entonces yo lo que hice fue refugiarme en estudiar, en entrar a la licenciatura, en enfocarme en temas de orientación educativa, y fue a partir de todo lo que yo leí que después le empecé yo con mi formación de pedagoga a hablar de estos temas a mis papás, a recomendarles lecturas. Mi mamá terminó estudiando ciencias de la educación. Sí, tú me contaste algo que me pareció muy bonito, que cuando tú estás en la universidad comenzó una transformación en el vínculo con tu mamá. Sí. A ver, dime. Pues el hecho de que yo empezara a trabajar como pedagoga estos temas, empecé yo desde el activismo, pues ya a acercarme a hablar de estos temas, ¿no? A dar ponencias. Y ahí hubo un giro, el empezar a ver que yo podía hablar de estos temas en la academia, no sé, en prensa, radio, televisión, como me ha pasado en otros programas. Lo empezaron a ver como algo positivo, aunque también estaban en conflicto con que yo fuera activista. Entonces mi mamá decide estudiar ciencias de la educación. Y entonces ya el ver que mi mamá se empieza a acercar a estos estudios, porque mi mamá no tenía la educación universitaria, mi papá sí, mi mamá era secretaria en la SEP, es secretaria en la SEP. Entonces ya esa educación universitaria le empieza a dar otras herramientas. Y pues ya fue en la licenciatura que yo decidí ir a terapia
Y a partir de las cosas que yo estaba aprendiendo, eso se lo empecé a transmitir a mi familia y ya cambió completamente la relación. Ya fue más de trabajar en que tenían que reconocerlo, en que no era nada malo en mí. No, pues hacer esta chamba educativa, pero con mi familia. ¿Qué fue lo primero que dijiste en tu sesión? De Los primeros 5 minutos. Pues, o sea, me acuerdo que cuando hablé con esta psicóloga, hasta la fecha voy con ella, pues le estaba hablando de lo fuerte que había sido el impacto de todo lo que estaba pasando en mi familia, porque cuando yo fui estaba con una situación de todo lo que me estaba tocando de ver de violencia en la universidad, porque coincidió que en ese entonces había sido el caso del feminicidio de Lesbi. ¿Pero te sentías rechazada en tu familia? Sí, completamente. O sea, era el rechazo al activismo, el rechazo a mi sexualidad, el siempre estarme haciendo un cuestionamiento a mí que no se lo hacían a mi hermana o a mis demás hermanas y hermanos. O sea, el cuestionamiento qué hacía mi cabello, qué hacía mi imagen, que si me gustaban las humanidades. Entonces fue estar contra marea, o sea, decir, me hacían este cuestionamiento, pero yo tenía buen promedio, estaba como consejera alumna en mi facultad en Filosofía y Letras, estaba empezando a dar ponencias o algo, entonces de ahí me agarré. Ahí fue el momento en el que dejaron de insistir con hacerme comentarios o cosas, porque si tenía yo buen promedio y hasta estaba becada, no tenían manera de estarme contraviniendo. Y ya llegó paulatinamente el momento en el que también mi mamá buscó terapia, una de mis hermanas le recomendó una psicóloga y sí empezaron a cambiar varias conductas conmigo. Pero qué bonito que lo que ellos hicieron, ¿no? Caminar hacia ti y enriquecerse ellos mismos en el camino. Con miedo y todo, y o sea, casi que con las vendas en los ojos, pero dejando a mis papás que yo los guiara y escucharme y decir, a ver, o sea, esto que yo estoy aprendiendo en la carrera, estos temas que yo estoy viendo, no tendrán por qué tener esa perspectiva así conmigo. Nos vamos a otra interrupción. Les comparto una frase de George Orwell, cito: cada generación imagina ser más inteligente que la anterior y más sabia que la que sigue. Eso es verdad. Vamos a ir a las plazas y las voces. La pregunta fue: ¿cuáles pueden ser las causas más comunes de conflicto y desencuentros generacionales? Y luego vamos a ir a un corte. Yo creo que las causas principales de conflicto entre las generaciones son la religión. Básicamente temas como el aborto, que no comparto con mis anteriores generaciones, pero sí, la religión sería lo principal. Causas más comunes de conflictos, pues yo creo que es también se debe a la edad de cada persona. Lo que, por ejemplo, las personas ancianas, los niños, venimos de diferentes épocas, diferentes generaciones y, por ejemplo, hay muchos niños que como no los educan bien en su casa, que se da siempre, creo que en todos los países, creo que es prácticamente lo mismo en todos los lugares. Se creen con el derecho de decirnos groserías, de decirnos malas palabras o de ni siquiera decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Creo que muchas veces las generaciones más adultas, por ejemplo, yo tengo 20 años, las generaciones, por ejemplo, la de mi abuelo que tiene 70 o la de mis papás que tienen 45, 50 años, ellos infravaloran mucho la atención psicológica y nosotros como que es algo que necesitamos, ¿no? O sea, nosotros ya crecimos con esa necesidad, o sea, ya crecimos con problemas psicológicos más graves, por ejemplo, depresión que antes se tenía a la edad que, o sea, más grande, más adulta, nosotros ya la tenemos a una edad más adolescente, ¿no? Los conflictos de generaciones yo creo que se da porque los viejitos suelen ser ya como muy agresivos, o sea, están como a la defensiva y sienten que no los puedes tocar, no les puedes hablar o que tienen un derecho arriba tuyo. Entonces yo creo que una de las principales causas es esa, o sea, que piensan que no te puedes meter con ellos por el simple hecho de ser viejitos. Y con los chavos, pues yo creo que volvemos a lo mismo, a la educación. Como no los educan bien en su casa, faltan al respeto a cualquier persona que va pasando. Entonces yo creo que ese es el conflicto que podría haber entre generaciones.
Regresamos con Ana Laura Lozano y Brenda Medina. Gracias por seguir con nosotros. Ana Laura, ¿cómo fue el tránsito? Tú también tuviste una experiencia parecida con tu mamá. Cuando las escuché separadamente a las dos, yo dije, van a pensar que por eso las elegí, pero no, yo no sabía. Sí, coincido. Te estaba escuchando y dije, eso es muy parecido a lo que yo viví. Tal cual, mi mamá no completó sus estudios para casarse y se dedicó a la familia, pero a la par hacía algunos estudios de psicología, de cuánta cosa, y cuando yo entré a la universidad, ella también. Y entonces entré a estudiar ciencias de la familia, lo que la llevó a una maestría en psicología humanista y un doctorado, y ese proceso también llevó a sanar mucho, ¿no? de los conflictos que habíamos vivido. Ella entendió muchas cosas, ella se abrió a escuchar, se abrió a entender. Y no necesariamente significa que nos entendamos o que coincidamos en nuestras posturas, pero hay una aceptación radical que fue una transición, por supuesto. Pero ella tenía compañeras durante la licenciatura y ella, al tener estas compañeras que eran pues de mi edad, empezó a entender muchas cosas, ¿no? Y a ser más permisiva y más abierta y escuchar, y fue fascinante. Pero acá, en los dos casos, se da esta casualidad donde podríamos suponer que en el acceso al conocimiento las personas se abren. Pero hay muchas madres o padres que van cambiando sin necesidad de este acceso o sin tener esa oportunidad, y muchos padres que tienen 10 doctorados y nunca cambian, ¿no? Entonces, avanzo una hipótesis. O sea, una madre puede cambiar porque se abre al conocimiento, pero también puede cambiar porque ellas están más contentas con su vida. Me refiero a esas mamás de ustedes que entraron a la universidad, ¿no? Que dejaron el hogar para abrirse al inmenso mundo de allá afuera. Eso da alegría, ¿no? Y cuando uno está más contenta puede ser más generosa. ¿No creen que tuvo algo que ver? ¿Tú qué opinas, Rani? Por supuesto, o sea, yo lo que entiendo y lo veo más, lo digo más en breve, es el que mi mamá pudiera completar algo que era importante para ella a nivel personal y profesional. Mi papá también coincidió que se jubiló y ya se dedicó más tiempo a ser músico, a la batería. Ya los hizo que aprendieran a portarse conmigo, ya a vernos como adultos. Y al día de hoy tengo una relación estable. Sí podemos llegar a tener algunas diferencias, pero ya hay un mejor manejo de la conversación. O sea, al final sí hubo algún momento en el que mis papás reconocieron, sobre todo mi mamá, el error que hubo de haberme mandado a un grupo de AA a los 15 años, ¿no? No, al grupo de AA y ese exilio de 3 días en lugar desconocido, ¿no? Sí. Oyendo horrores. Sí. Entonces, por ejemplo, actualmente, o sea, son personas con las que hablo, que llego a ver a veces semanal, quincenal, mensualmente, no dependiendo, que a veces escribo. O sea, ya hay una relación más estable porque ya nos miramos y nos tratamos como adultos y porque ya coincidimos más en muchas cosas, en temas de política, en temas de salud mental, temas de economía. Ya hay más afinidad, ¿no? O sea, fue un periodo que yo le calculo que fue de unos, sí, como 10, 12 años de una tira y afloja de entendernos, pero ahorita ahí vamos. Sí, y quizá es también cuando, porque yo lo veo con mis 3 hijos, cuando vamos entendiendo las mamás que las diferencias no tienen por qué ser amenazantes. Sí. ¿No? Que la otra persona defienda sus deseos no necesariamente significa que no me quiera, ¿no? Sí, que la diferencia no es personal, que no es un ataque personal. Y también coincido que eso es una hipótesis que tiene sentido. Yo creo que también fue el hecho de no solo esta realización personal, sino de que se abrió a otro mundo y eso le abrió, o sea, otros panoramas y otras posibilidades y que no era tan grave, ¿no? Que estaba todo bien. Y entonces yo parto a la Ciudad de México para estudiar y eso, o sea, tuvo que haber un ejercicio de confianza, ¿no? Que es cosa que no había, ¿no? En mi adolescencia era control y cuando yo salgo de casa a los 18 años para venirme a estudiar, tuvieron que elegir confiar en mí y confiar en mis decisiones y verme como persona, que no les fue fácil, estoy segura, pero eso fue como lo que llevó a acelerar esta transición y a reconstruir una relación más sana, más abierta y de respeto y admiración mutua, a pesar de las diferencias y a pesar de lo vivido. ¿Pero tenían elección? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, porque pudo haber pasado que no me dejaran irme,
¿no? Porque mi papá cubrió los gastos de mis estudios. Dependías económicamente. Exactamente. Pero bueno, 4 años después hubieras terminado la universidad y ¿quién te ataja? Puede ser, No, ¿no? es Pero cierto. aún así, o sea, fue como soltaron y dejaron ir y Sí, muy sin bien. duda fue algo sumamente difícil para ellos, pero pero también admirable, ¿no? Y creo que eso también llevó a que yo respetara también los respetara también, ¿no? Porque sabía que no estaba siendo fácil. Tenemos las recomendaciones. A ver, vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas. Comienzo por los libros. El Club de la Buena Estrella, de la escritora estadounidense de origen chino Amy Tan. A finales de los años 40, un grupo de 4 amigas migrantes chinas se reúne para hablar su lengua, compartir sus tradiciones y acompañarse en esa cierta soledad que les produce vivir en un país que sienten ajeno. Las madres, primera generación migrante, padecen el choque de trenes con sus hijas que ya crecieron y se educaron en Estados Unidos. El Club de la Buena Estrella es en mucho la relación de la propia escritora con su madre, esa confrontación atravesada no solo por la edad, sino por las diferencias culturales. Ay, esta me encanta. El Gattopardo, la novela histórica del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sucede a mediados del siglo XIX y es la historia de don Fabricio Corbera, príncipe de Salinas, quien nunca jamás imaginó que el modo de vida de la nobleza a la que pertenecía pudiera alterarse, pero ni de 1 milímetro. Sucede en Sicilia y don Fabricio mira con horror y desdén la llegada de las tropas de Garibaldi, que luchan por la unificación italiana. Su sobrino Tancredi, en cambio, apoya a Garibaldi y no solo. Se enamora de Angélica, la hija de un burgués acomodado. La verdad, insoportable, señor. Una alianza entre un príncipe y la hija del alcalde, don Fabricio, le parecía más que inadecuada al príncipe, pero Tancredi impone su elección y el príncipe y su escudo de armas, que era un gattopardo, terminan rindiéndose ante el encanto de la considerada plebeya. En la política, como en el amor, son tiempos convulsos, se dice muy sabio don Fabricio, y acepta los cambios. También existe una bellísima película del mismo nombre, dirigida por Luchino Visconti, el encuentro de un gran escritor y un gran cineasta. La escena de Claudia Cardinale y Alain Delon enamorados y bailando un vals es inolvidable. Está en YouTube en una copia medio mala. Luego, películas. Memoria de Antonia, escrita y dirigida por Marlene Gorris. La vida de Antonia, narrada por su bisnieta escritora. Comienza con el regreso de Antonia, acompañada de su hija Daniela, al pueblo en Holanda que dejó hace 20 años. Antonia cambió, pero en su entorno nada se ha movido en 2 décadas. Poco a poco, ambas van formando una familia de elección junto a las personas que, como ellas, vivían marginalizadas por las reglas de una sociedad en las que las mujeres eran maltratadas y las personas diferentes excluidas. Con una especie de consigna de acá lo que cuenta es el acompañamiento y el amor, Antonia reúne a su pequeña comunidad y junto a ellos atraviesa su vida. La película comienza el día que sabe que es hora de despedirse. My Family, mi familia, dirigida por Gregory Nava. José Sánchez migra a Los Ángeles apoyado por su primo, el californiano. Allá conoce a María y se casa con ella. La historia está narrada en la voz del excelente actor chicano Edward James Olmos y vemos transcurrir 30 años en la vida de los Sánchez, 3 generaciones. El abuelo que migra con sus principios muy bien plantados, hijas e hijos que ya nacen en Estados Unidos y enfrentan los conflictos propios de la segunda generación, tironeada entre 2 culturas tan distintas, y una tercera generación que se debate entre los orígenes y la asimilación al país de acogida. Está en YouTube. Bueno, esta otra me encantó también. Andaba buscando pretexto para recomendárselas. No dejes de mirarme, dirigida por Florian Henkel. Es una película realmente muy hermosa. Kurt, un futuro pintor, vive su infancia en la Alemania nazi. Su padre está en prisión. Su influencia más fuerte es su tía Elizabeth, que cada vez que es necesario le murmura la importancia de la belleza. Le dice, cito, lo que es auténtico es bello. Su tía sufre un brote psicótico y es recluida a la fuerza y contra la voluntad de su familia en un psiquiátrico. Allí trabaja el doctor Carl Sivant. Sivant decide que Elizabeth forme parte del programa de esterilización forzada a las personas con trastornos en aras de aquella pureza racial nazi, ¿no? Llega a la partición de Alemania y Kurt trabaja en lo que fue la Alemania del Este. Allí se enamora de la hija de Sivant sin saber que su padre ha sido partícipe del horror del Tercer Reich.
Harto de las condiciones impuestas a la creación por el decreto de pintar desde el llamado realismo socialista, huye con su esposa Saskia a Alemania del Oeste. El padre de Saskia guarda ese enorme secreto, su participación en los crímenes nazis, hasta que el secreto estalla. 2 jóvenes vidas atrapadas en los vuelcos brutales de la historia. Queridas, ya nos vamos. ¿Qué me quieres comentar? ¿Dónde estaba yo? Ya me hice bolas. Estabas con Ana Lau. ¿Qué quieres comentarnos, Ana Laura? Pues bueno, volviendo al tema central sobre los conflictos generacionales, yo diría que sí hay diferencias generacionales que están influidas eminentemente por el contexto, la clase social, los círculos en los que uno se mueve, la ciudad, el país, el contexto global, la situación económica, y entonces eso al final es un juego, ¿no?, que lleva a que las personas tengan ciertas posturas, tomen ciertas decisiones y haya encuentros o desencuentros. Y tengan ciertos pánicos, porque creo que el temor es algo que rige nuestras conductas importantísimo. ¿Y tú, Bren? Yo quisiera cerrar, diciéndole incluso a quienes nos están mirando en este programa, mamá, papá, padres, incluso ahorita con cómo están las nuevas generaciones, que la diferencia no les ciegue por el amor a sus hijas, hijos, a sus hijes. Estamos en un momento en el que hay una transición, hay muchísimos cambios en la sociedad mexicana, les pueden asustar, pero quiero decirles como pedagoga, y yo sé que también tú como socióloga, que sí se pueden entender y que sí hay una manera de entendernos y de hacer la diferencia en este país. Pues muchísimas gracias, chicas, por estar hoy con nosotros. Entonces, gracias a Ana Laura Lozano, filósofa, socióloga, especialista en derechos humanos, participación cívica y personas con discapacidad, y a Brenda Medina, pedagoga, especialista en la participación de las mujeres en los movimientos estudiantiles y en el análisis de la violencia y la educación superior en México. Gracias a ustedes por invitarnos a sus casas. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.